Bueno, de manera artesanal, pero espero que eficaz, vamos a intentar lo mismo que hemos hablado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, hablar con el presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, don Alberto Núñez Feijóo. Señor Feijóo, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Buenos Bueno, días a todos. procuraré ser breve, pero hay dos preguntas inevitables. Usted ayer, según hemos publicado, intentó ponerse en contacto con el presidente del gobierno en medio de una situación dramática, sobre todo por la falta absoluta de explicaciones. No sé si ha conseguido hablar con él o lo ha vuelto a intentar y sigue el otro, pues como diría un curso en blackout. O sea, no se comunica con el ser humano común. Pero, primero, ¿cómo vivió ayer usted esto? ¿Y qué experiencias o qué conclusiones ha sacado de esta situación en la que el presidente del gobierno, cuando aparece 6 horas después, no dice nada, por la noche siembra dudas sobre la nada que había comentado? Anoche, creo, hay noticias que se echó a la calle a Red Eléctrica con Axen y Marichus Montero, y yo no sé si usted hoy ha conseguido hablar con el señor Sánchez Pérez Castejón. Pues no, la verdad es que no. Es verdad que ayer llamamos a Moncloa aproximadamente a la 1:25, a 1:25 me dice mi secretaria. Yo le mandé un SMS al presidente a la 1:30. Bueno, no hemos tenido ninguna información y allá a las 5:10 aproximadamente hice unas declaraciones aquí en Valencia porque había compañeros suyos que querían, lógicamente, conocer nuestra postura, ¿no? Parece ser que a partir de las 5 el presidente intentó contactar conmigo. Yo, evidentemente, como muchos ciudadanos, no teníamos en ese momento cobertura. Bueno, después a las 6 me puse al lado de un fijo para ver si podíamos contactar y, bueno, no tampoco pudimos contactar. Y a las 8 volví a mandarle un WhatsApp para decirle que estaba a su disposición, que seguía a su disposición. Es verdad que en el ínterin, entre las 5 y las 6 de la tarde aproximadamente, el señor Bolaños contactó con el portavoz, el señor Tellado, y tuvieron comunicación, ¿no? Lo que sí pude contactar, y estuve conectado con videoconferencia incluida, fue con la mayoría de presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular. Estuvimos analizando la situación, viendo la situación de desesperación que estaban viviendo miles y miles, por no decir millones de españoles, y analizando un poco la situación. Pero no, hasta fecha de ahora mismo, que estamos hablando usted y yo en directo, no he podido contactar, o el presidente no ha podido contactar conmigo. Es un poco difícil que no pueda, pero tampoco contactó con nadie de la opinión pública española, porque usted se enteró de algo en las dos comparecencias tardías, unas 6 horas después del follón y otra varias horas después, ya casi en medianoche. ¿Usted ha sacado alguna conclusión informativa o informada de lo que más o menos dijo ayer el presidente del gobierno? Es que ayer el presidente del gobierno no ha dado ni media explicación de lo que ha pasado, ¿no? Aquí hay un apagón eléctrico y un apagón de comunicaciones. Esto es algo excepcionalísimo. Supuesto emergencia nacional, una vez más, de forma clara, contundente, que afecta a todo el territorio de nuestro país, y no, 20 horas después todavía no tenemos ni siquiera un amago de explicación de qué ha pasado, cuáles son las causas, cuáles son los posibles responsables, si se va o no tenemos alguna posibilidad de que se vuelva a producir, si la recuperación de la energía ya es estable, si pasamos a una situación de absoluta normalidad en nuestro país, si los miles y miles de personas que a partir de las 12:30, 1 de la tarde del día de ayer han quedado atrapadas en los trenes, ¿cómo es posible que no se hubieran evacuado mediante autobuses en las siguientes horas? ¿Cómo hay gente que ha pasado la noche en las estaciones? En fin, no. Ustedes se llevan informando toda la mañana y toda la noche. Ayer la radio ha sido la única posibilidad de conectividad y no hay ningún español que sepa qué es lo que ha pasado en su país. Y esto, 20 horas después, comprenderá que es imposible de explicarle a nadie. Nosotros vamos a recibir en las próximas horas, pues probablemente en el entorno de 13, 14 primeros ministros de europeos. Vamos a tener dificultades para explicar. Yo mismo ayer sí pude hablar con el primer ministro portugués. No tuve ningún problema para llamarle y conectar y hablar con él, ¿no? Lo que me explicó es lo que ustedes saben, ¿no? Que el fallo provenía de la interconexión española, ha hecho caer también la red en Portugal
y bueno, y estaba intentando restablecer la energía en Portugal, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que aquí hemos acreditado que tenemos una España ejemplar y un gobierno sobrepasado una vez más. Hace muy pocos días usted insistió en que no se puede cerrar Almaraz ni ninguna de las centrales nucleares. El fondo, aparte de la cuestión técnica de quién ha metido la pata, no ha hecho lo que tenía que hacer, y por supuesto en comunicar a la gente con el desprecio a que nos tiene acostumbrados el señor Sánchez, hay un hecho, y es que se ha trastocado el sistema energético que tenía España para meter a toda costa renovables y no renovables, y eólicas y solares, pero a la hora de la verdad la base te la tienen que asegurar las nucleares. Ayer había 4 en paro y como recientemente usted insistió, lleva tiempo insistiendo, pero ahora ya es que ha pasado, esto pasó ayer. ¿Cree que es posible que se rectifique, se frene esta especie de transición ecológico-energética que nos lleva a Venezuela? Porque este es el primer episodio ya venezolano de la transición energética. ¿Usted cree que el gobierno será capaz de volver a un cierto consenso puramente racional, empezando por respetar las nucleares, o cree que estos morirán con las botas, bueno, mejor dicho, con nuestras botas puestas? Pues mire, es evidente que se acredita la imperiosa necesidad de tener energía de respaldo. Una energía de respaldo que está funcionando 365 días, 24 horas. Y cualquier país sensato en la Unión Europea no se le ocurriría cerrar lo que funciona y además que acredita pues esa batería permanente que supone y garantiza las centrales nucleares. Ayer mismo diputados nuestros estaban en Extremadura insistiendo en la necesidad de no desmantelar esta central nuclear, porque supone el conjunto de las centrales nucleares en España el 21% de la energía eléctrica que se produce en el país. Entiendo yo, insisto, que si después de lo que ha ocurrido ayer el gobierno no rectifica y no prorroga la vida útil de las centrales nucleares, estamos ya en un supuesto de absoluto disparate elevado a la enésima potencia, ¿no? Porque además son las empresas suministradoras las que han pedido y las que han insistido en la oportunidad y en la necesidad de mantener la prórroga de las centrales nucleares. Tenemos mucha energía renovable y eso es bueno, pero la energía renovable es oscilante y hemos de cuadrar la oferta y la demanda energética, porque si no se producen accidentes de esta naturaleza que desconocemos, por supuesto, cuál es la causa definitiva y cuál es la responsabilidad que hay detrás. Pero lo cierto y verdad es que nuestro sistema energético se está utilizando con una enorme carga ideológica sin tener en cuenta el aspecto tecnológico y estamos ante una situación, en fin, disparatada en el que usted y yo y todos los españoles nos preguntamos ¿qué ha pasado? Oiga, ¿qué ha pasado en nuestro país? Se ha apagado, nos hemos quedado con un apagón eléctrico, nos hemos quedado con un apagón de telecomunicaciones y ahora estamos en un apagón informativo. Bueno, esto comprenderá que es muy difícil de explicar. En fin, esto es claramente intolerable, porque los accidentes pueden ocurrir, pero el gobierno tiene que estar al frente y la tutela de los servicios públicos en un supuesto de excepcionalidad le corresponde al gobierno. Ayer hemos vuelto a ver cómo el gobierno le ha dicho a las comunidades autónomas que la que quiera que pida el episodio 3, es decir, la emergencia nacional. Oiga, ¿cómo es posible trocear la emergencia nacional? ¿Cómo es posible, si no tenemos electricidad en el país, si no tenemos comunicaciones, en algunos territorios activar la emergencia nacional y en otros no? ¿Cómo se le puede decir a un presidente autonómico que bajo su responsabilidad la solicite y el que no la solicite? Porque el gobierno no va a hacer nada de oficio. Oiga, pero si la ley está clara, eso es una emergencia nacional desde el primer instante en el que Red Eléctrica advierte de una avería sin precedentes que conlleva el apagón del país, automáticamente el ministro del Interior, siguiendo instrucciones del presidente del gobierno, debería haber declarado la emergencia nacional en todo el país, sin pedir, por supuesto, que los presidentes autonómicos la pidan. Oiga, un presidente autonómico ya tenía que estar muy preocupado y ocupado en que los generadores en los hospitales no interrumpiesen las intervenciones quirúrgicas en quirófano, no interrumpiesen todo el aparato instalado en las UCIs, respiradores,
diálisis de los pacientes y toda esa actividad de servicio público esencial que le corresponde a una comunidad autónoma. Pero un presidente autonómico no tiene información de cuántos trenes tienen en su ámbito territorial, porque no depende de ellos, ni si esas personas están atendidas o no, de qué pasa con los abastecimientos de las gasolineras en las autovías, qué pasa si hay pillajes o no por la noche, dado que no se sabe cuándo se va a reponer la luz. Ayer, la videoconferencia con los presidentes autonómicos, todos se hacían las mismas preguntas y todos no tenían respuestas. O sea que usted pudo hablar y hacer una rueda con los presidentes autonómicos, Sí. y el presidente del gobierno no pudo hacer, bueno, yo sé lo que hacía y usted también, taparlo de Valencia. Porque claro, lo que al final, de mala gana, sin querer y sin llegar a efecto, lo que se empezó a hacer ayer, lo que todo el mundo no debería haberlo tenido que pedir, pero por si acaso lo pidieron, es que ha quedado precisamente al descubierto su culpabilidad, no solo responsabilidad, en varios de los asuntos graves de Valencia. Pero a partir de ahora, ¿qué cree que va a pasar en el ámbito político? Porque encima nos coge en una situación delicada. Da la impresión de que en cualquier momento, ayer fue imputado el hermano del presidente, dos imputaciones graves, en unos días esto ya va directamente a juicio y al banquillo, y da la impresión de que en cualquier... Perdón. No sé si se ha cortado. No, estoy aquí, estoy escuchando. Es que ayer fue el hermano, mañana o pasado puede ser la señora, que no sabemos dónde está. Tiene ávalos como lo tiene. El parador de Teruel ya, no sé, lo vamos a tener que cerrar, llama el de las sobrinas. Es decir, el nivel de escándalo es que en cualquier momento puede convocar elecciones. ¿Tienen ustedes previsto, porque la de Andalucía, la convocatoria andaluza sería en un año, ¿tienen ustedes previsto o ha visto usted una predisposición a adelantar las elecciones, al menos en comunidades autónomas, digamos, las más importantes, Madrid, Andalucía, etcétera, aunque todas lo sean? ¿No cree que esto puede precipitar un ciclo electoral? Efectivamente, es importante confirmar, efectivamente, yo he tenido una videoconferencia con los presidentes autonómicos. En esa videoconferencia estaba pues el consejero de presidencia, quiero recordar, de la Comunidad de Madrid, el consejero de presidencia de la Comunidad de Aragón, posteriormente se incorporó el presidente de la Comunidad de Aragón, estaba el presidente de Valencia, el presidente de Murcia, el presidente de Castilla y León, el presidente de Galicia, estaba la vicepresidenta del gobierno cántabro, estaba el vicepresidente del gobierno canario, en fin, estoy hablando de memoria, y ayer a las 9 de la noche, cuando se empezó a restablecer la energía ya en determinados puntos de España, pues tuvimos una videoconferencia y estuvimos analizando la situación. Y yo pregunté, oye, ¿vosotros quién os está coordinando? Bueno, ha llamado el ministro Marlaska a uno, la ministra no sé qué a otro. Ya, pero no hay un mando, no hay una coordinación, no habéis tenido contacto con el gobierno, no habéis analizado la situación con el gobierno, con un único mando, no, la respuesta fue que no. Que el jefe de la oposición esté en videoconferencia con presidentes autonómicos y que el gobierno, el presidente o la vicepresidenta no esté en contacto de forma real y simultánea para analizar cuál es la situación, una cosa sorprendente. Después reciben un email diciendo que el que quiera declarar la emergencia nacional, que la pide, les dan 15 minutos para ello. Oiga, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, el que llegue el minuto 17 ya no puede pedirla. Pero esto, en fin, pero bueno, esto lamentablemente, lo que hemos vivido ayer, pues es una situación, en fin, es perpéntica, ¿no? Oiga, ¿cuál es la situación política en nuestro país? Bueno, la situación política en nuestro país es, pues, de un gobierno absolutamente sobrepasado. Yo comprendo que empezar el día con un auto de imputación del hermano del presidente del gobierno, un auto de 71 folios, imputando dos delitos, prevaricación y tráfico de influencias, y yéndose a un juicio oral, comprenderá usted que esto tampoco ocurre. Algo excepcionalísimo no ha ocurrido jamás, ¿no? Pero en este momento lo que está haciendo el Partido Popular, mi partido, es siguiendo analizando con los presidentes autonómicos cuál es la situación, viendo con técnicos ajenos al gobierno, dado que no tenemos información del gobierno, si este restablecimiento de la energía es un restablecimiento sólido o puede haber todavía alguna eventualidad, y bueno, pues analizando
bueno, del restablecimiento de los servicios públicos en nuestro país, ¿no? Analizaremos sin ninguna duda la situación política española, pero claro, la situación política española es de un gobierno absolutamente sobrepasado, no solamente por los acontecimientos judiciales, que ya es clave, ¿no? Sino incluso por los acontecimientos ordinarios de gobierno. Y es que lo mínimo que tiene que hacer un gobierno ante un supuesto excepcional es contactar con los presidentes autonómicos y establecer una estrategia y el gobierno asumir el mando de la situación y garantizar la seguridad de nuestro país, de las calles, de las ciudades de nuestro país y acreditar una colaboración permanente que los presidentes estaban a disposición del gobierno como están siempre, ¿no? Pero bueno, estamos observando que el gobierno está desarticulado, ¿no? Y probablemente no entendiendo qué es lo que pasa, pero claro, Red Eléctrica Española es una empresa cuya presidente se elige por parte del gobierno. Y es una empresa estratégica del país. Y en consecuencia, no estamos hablando de un tema secundario o de perfil. No. Esto es mollar. Esto es la estructura de emergencia de un país, que es la energía y las comunicaciones. Insisto, no digo que el presidente del gobierno haya querido hablar conmigo. No lo sé. Lo que sí puedo asegurar es que yo he hablado con todos los presidentes autonómicos y con el primer ministro portugués. Y que son las 10 de la mañana, 10 menos 10. Yo no tengo todavía contacto con el presidente del gobierno. Pero lo importante es si podemos ser útiles, y los presidentes autonómicos con los que hemos hablado, les aseguro que han estado al pie del cañón y han estado trabajando, como no puede ser de otra forma, pues desde el primer instante, ¿no? Y yo lamento esta situación, lo lamento profundamente, creo que España no se lo merece, pero sí hemos vuelto a acreditar que los ciudadanos han sido ejemplares a pesar de un gobierno sobrepasado que, insisto, sigue sobrepasado 20 horas más tarde. Bueno, muchísimas gracias, don Alberto. Yo creo que ha explicado muy bien y es fundamental que pueda hablar con el primer ministro de Portugal, que obligó a salir al presidente, al supuesto presidente del gobierno de España, y que haya una rueda de prensa del jefe de la oposición, claro, con los presidentes de casi todas las autonomías de España. Y el presidente es que ni les hable. Yo no he visto una cosa igual. O sea, es que realmente esto es tremendo. Bueno, gracias al presidente del PP